En días pasados, durante la visita a México de la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hemos sido testigos de una serie de torpezas políticas apenas concebibles, que dan cuenta de lo desmesurado que resulta la reivindicación política del colonialismo español de los siglos XVI, XVII y XVIII en pleno siglo XXI. Ya en el siglo XX era hasta cierto punto quijotesco formular estas insinuaciones relativas a la heroicidad de Hernán Cortés, y no se diga en el XIX. Fue precisamente a comienzos de este siglo, el siglo XIX, que los movimientos independentistas, impulsados como por un resorte a lo largo y ancho de todo el continente, condenaron, como no podía ser de otro modo, aquel régimen arbitrario y abusivo, irracional y altamente inhumano, que costó mucho dejar atrás y que incluso persiste hoy en día de manera estructural y sin duda viciosa en muchas de nuestras peores prácticas sociales, como el racismo, el machismo, el clasismo, o como el autoritarismo, la censura, la intolerancia, etcétera. ¿Cómo puede pensarse en nuestro tiempo y sobre todo en nuestros días marcados por la guerra y por acusaciones de genocidio, que la vindicación de un personaje como Hernán Cortés pudiera producir algo distinto a un abucheo generalizado? La misma iglesia se hizo a un lado, no queriendo mancharse de vergüenza, validando una visión tan oscura y tan amenazante de lo que debe ser la política de nuestro tiempo. Un papelón que deja muy mal parada a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No hay nada absolutamente que nos hable de ningún tipo de heroísmo en Hernán Cortés, a no ser el sentimiento nacional español, por supuesto, o bien el sentimiento religioso, que es el otro poder en cuya imposición fueron definitivas las actividades de Hernán Cortés. Lo que ha pasado es que para tratar de hacerlo digerible, este pasaje tan doloroso para la historia humana es tratado como si formara parte de la antigüedad. Pero lo cierto es que, aunque despide un tufo medieval indudable, en el siglo XVI la edad moderna se hallaba ya en pleno movimiento. Es decir, no son válidos los intentos de exculpar a Cortés alegando que siguió los parámetros morales de otra época demasiado distinta de la nuestra. La propia Claudia Sheinbaum ha hecho hincapié en que el emperador Carlos I o Carlos V, contemporáneo de Cortés, afirmó que no era sensato referirse a Cortés en términos de ejemplo ni nada parecido. Claro que este señor, el emperador, era el más beneficiado por los actos atrabiliarios de Cortés y que por ello necesitaba desmarcarse de toda acusación de barbarie. No fuera que pusieran en entredicho la legitimidad de su poder o el origen de su riqueza. Pero pensemos en Michel de Montaigne, el gran representante del Renacimiento francés, contemporáneo de estos hechos. Él también lamentó la suerte de los pueblos americanos por haberles tocado padecer la dominación española. O pensemos en Fray Bartolomé de las Casas, español, que no solamente juzgó negativamente la actuación de los conquistadores en el Nuevo Mundo, sino que directamente los denunció a las autoridades. Es decir, esto de reprobar a Cortés no es un juicio que requiera una hermenéutica determinada ni una preparación especial. Para poder formular una censura terminante a la figura de Cortés, lo que hace falta es sentir solidaridad y compromiso con el género humano. Todo esto hace pensar que, como señaló seguramente con mejor información el presidente López Obrador, durante el régimen neoliberal se saqueó tanto al país que para muchos de los privilegiados patrocinadores o socios de Díaz Ayuso, muchos de ellos, apenas es aceptable reconocer la existencia de México como una verdadera nación soberana,
como un estado aparte o incluso como un estado a secas. Porque algo debe haber, además de una gran caradura, para llevar a cabo este intento tan desproporcionado por reivindicar a un criminal tan señalado, a un exterminador en pleno siglo XXI. A lo mejor se piensa que exagero, pero hasta donde he podido revisar las fuentes históricas, Hernán Cortés fue aquel que, de mancebo, nos dice Bernal Díaz del Castillo, se acuchillaba con hombres esforzados y diestros y siempre salió con victoria. Es decir, nada de que estudió Derecho en la Universidad de Salamanca ni todos estos cuentos que sus rehabilitadores quieren ahora difundir como si no tuviera consecuencias la falsificación de estos perfiles históricos. Su protagonismo en Cuba, durante la conquista de la isla, donde liquidaron completamente a la población nativa en 1511, le permitió convertirse en el brazo derecho del gobernador don Diego de Velázquez, llegando a ser alcalde de Baracoa e incluso encomendero, es decir, dueño de los indígenas del territorio que él había conquistado. En México, Cortés comenzó a labrar su fama de asesino en un lugar conocido como Potonchán, donde el cacique había vestido de pies a cabeza de oro a Grijalva, esto durante la segunda expedición española enviada desde Cuba hacia nuestras costas. Aquella vez, con los antecedentes de Grijalva y de Gonzalo Fernández de Córdoba, quien fue el primero en alcanzar tierras mexicanas y que murió a causa de alguna de las flechas que ahí había recibido, Cortés llegó pacífico, pero después de ser agasajados, los españoles emboscaron a los indios y tomaron la población a sangre y fuego. No se contaron los muertos, pero después de un segundo enfrentamiento se contaron 800 víctimas, aunque el cronista Herrera afirma que fueron más de 1000. Era solo el comienzo. Incluso con los suyos, Cortés era bastante bárbaro. En el contexto de la famosa quema de las naves, mandó cortar los pies al piloto Gonzalo de Umbría y ahorcar a otros 2 de los suyos por osar regresar a Cuba en secreto. Como sabemos, y según las fuentes disponibles, que siempre me han parecido escasas y tendenciosas, tras desembarcar en Veracruz, cerca de Villarrica, donde sale a su encuentro el cacique gordo Totonaca y otros personajes de antología, Cortés decide emprender el camino hacia México, enterado como estaba de la importancia de esta capital para el dominio territorial del Anáhuac, cuya extensión acaso comenzaba a vislumbrar. De camino a Tlaxcala, mandó dar muerte a 30 guerreros de Tecoac que habían salido a su paso. Y poco después, ante la incapacidad de vencer la resistencia tlaxcalteca de un primer momento, se consagró a devastar los indefensos pueblos cercanos, saqueándolos y haciendo hasta 400 prisioneros para su inmediata esclavización. Entró a Tlaxcala finalmente el 23 de septiembre y menos de un mes después cayó sobre Cholula, donde a traición, con alevosía y ventaja, atacó por sorpresa a la población. En 2 horas murieron más de 3000 habitantes, según su propia confesión. A todos los señores, que eran más de 100 y que tenían atados, escribe Fray Bartolomé de las Casas, mandó Cortés sacar y quemar vivos en palos hincados en la tierra. La de Cholula ha sido una de las matanzas más lamentables que se hayan llevado a cabo aún hoy en América, porque se trata quizá del centro de población habitado ininterrumpidamente más antiguo del continente americano. Además, por supuesto, de que era el más importante de los centros de culto dedicados a Quetzalcóatl, elemento sagrado y filosófico fundamental de la civilización del Anáhuac. Otro tema importante de esta saga de sangre es sin duda la muerte de Moctezuma. Se ha especulado mucho también sobre este punto, llegándose a decir que a Moctezuma lo mató su propio pueblo a pedradas en medio de un motín generalizado en el que el pueblo exigía la expulsión de los españoles y la presentación con vida
del Hueytlatuani que los extranjeros tenían bajo secuestro. Incluso algunas fuentes hablan de Cuauhtémoc como el primer amotinado que lanzó una piedra en contra de Moctezuma. Yo no creo que haya sido así y tiendo a pensar que lo cierto es lo referido por el Códice Ramírez, así como por el padre Joseph de Acosta y por Fray Diego Durán, en el sentido de que Moctezuma fue muerto a puñaladas la madrugada del 27 de junio de 1520. Chimalpain, por su parte, escribe que los españoles mataron a Moctezuma estrangulándole. Y en los fragmentos que forman parte del Códice Ramírez y que se trata de un documento fundamental, se dice que porque no le viesen herido, le habían metido una espada por la parte baja para que apareciera erguido ante sus súbditos al momento de mostrarlo. Antes de emprender su vergonzosa huida de México Tenochtitlan, a hora de vísperas, dice Francisco de Aguilar, que también fue testigo de estos hechos, mandó Cortés matar a todos los señores mexicanos detenidos sin dejar a ninguno. Enseguida asesinó Cortés a las hijas de Moctezuma. Únicamente quedó con vida la hija menor del Hueytlatuani, la pequeña Tecuichpotzin, de escasos 12 años, a quien Cortés después violaría, obligándola a procrear una hija suya, pensando sin duda en los problemas que podría tener posteriormente a la hora de usurpar el poder, y tratando de hacerlo tanto en nombre del rey de España como de la dinastía mexica que estaba exterminando. En su precipitada fuga de Tenochtitlan, conocida como la Noche Victoriosa o la Noche Triste para los españoles, Cortés sacrificó a miles de sus aliados indígenas, quienes, metidos en la primera acequia, se ahogaron, según confiesa Bernal Díaz del Castillo, y hacían de puente por donde pasábamos los de a caballo, remata. Es decir, un verdadero desastre humanitario que en ningún sentido justifica hablar aquí de heroísmo. Todo lo contrario. Después de un peregrinaje por la zona de Puebla, donde fundó en Tepeaca la localidad de Segura de la Frontera, sometiendo a muchos pueblos a la esclavización, vino la toma de Tenochtitlan y la tortura y muerte de Cuauhtémoc, dos sucesos terribles de los que Hernán Cortés es responsable directo. La caída de México Tenochtitlan ocurrió después de 3 meses de asedio, es decir, que duró más el sitio de México, defendida la ciudad por Cuauhtémoc, un muchacho de 20 años, que el sitio de Cuautla, defendida por Morelos, y que el sitio de Guajuapan, defendida por Valerio Trujano, también por más de 100 días en el año de 1812. Al comienzo de este sitio, dice el propio Hernán Cortés refiriéndose al acueducto de Chapultepec, les quebramos los caños por donde iba el agua a su ciudad y desde entonces nunca fue a México el agua entre tanto que duró la guerra. Dicho sea de paso, el acueducto de Chapultepec nunca volvió a ser reconstruido con los mismos estándares de calidad con que lo construyó el gran rey poeta Nezahualcóyotl antes de la llegada de los españoles. Las escenas de la caída de México son en verdad las más tristes que he leído en mi vida. Se habla de un lago completamente rojo por toda la sangre derramada y de niños y mujeres sobreviviendo de comer hierbas, ratones, serpientes, en medio de la resistencia de los últimos defensores de México. Esto por sí mismo bastaría para acreditar la acusación de genocida en contra de Hernán Cortés. Pero sigamos adelante. Tomada la ciudad, México fue dada a saco y los españoles tomaron el oro, la plata y pluma, y Cortés herró a muchos hombres y mujeres por esclavos con el hierro del rey. De ahí también que sea válido exigir de la corona española un perdón necesario, y la verdad es que le sale barato. Luego tenemos la muerte de Cuauhtémoc. Antes, sin embargo, de dársela, es verdad que Cortés dio tormento a Cuauhtémoc,
el cual fue, nos dice una de las fuentes, untándole muchas veces los pies con aceite y poniéndolos luego al fuego. Pero más infamia sacaron que no oro, según célebremente se dijo desde entonces. Posteriormente, en 1525, después de más de 3 años de prisión, Cortés se llevó a Cuauhtémoc a su viaje a las Cibueras, tras detener a lo que quedaba de la nobleza mexica, señores a los que les habían echado una soga al cuello como si fueran perros, según se lee en los anales de Tlatelolco. Asesinó pues Cortés a Cuauhtémoc, a quien le cortaron la cabeza misma que fue clavada en una ceiba delante de la casa que había de la idolatría, dice la fuente, en el pueblo de Yaxam, según el manuscrito May Chontal, que cita Jorge Gurría Lacroix en su libro Historiografía sobre la muerte de Cuauhtémoc, dejando su cuerpo pendiente boca abajo de una ceiba. Le pusieron en las manos una cruz y en sus pies tenía grillos de hierro con los cuales estaba sujeto al árbol del pochote. Esto último según Francisco de San Antón Muñoz Chimalpain en las relaciones originales de Chalco a Mecamecan, editadas por el Fondo de Cultura en 1965. Y porque no se fuese solo al otro mundo, nos dice finalmente Fray Diego Durán, todos cuantos señores principales sacó el marqués de toda la provincia mexicana, todos quedaron por allá muertos. Es decir, entre Tabasco y Campeche, en Izancanac. Los indios del sur, dice al fin Francisco López de Gómara, biógrafo oficial de Cortés, quedaron espantados de aquel castigo de tan grandísimo rey, o sea, Cuauhtémoc. También se acusa a Cortés de haber dado muerte a su esposa con sus propias manos. En efecto, se llamaba Catalina Suárez, al igual que su madre Catalina Pizarro. Parece que Cortés sedujo a Catalina, conocida como la Marcaida, por pura y vil conveniencia, ya que se trataba de la hermana de Juan Suárez, con quien Cortés compartía su encomienda de Cuba. Además de que Catalina era moza de María de Cuéllar, la esposa del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, su jefe inmediato. En un momento dado, sin embargo, Cortés se niega a casarse con Catalina, argumentando que era muy delicada y pues que básicamente no le iba a servir para nada. Cortés incluso huyó de Baracoa para no casarse con ella, escondiéndose en una iglesia y siendo poco después aprehendido por las fuerzas de Velázquez y obligado a casarse. El propio Velázquez fue su padrino de bodas. Luego vino su expedición a estas tierras y la historia que ya conocemos, con la novedad de que, consumada la conquista, tras la caída de la Ciudad de México, su esposa y su familia hicieron acto de presencia en la mismísima Tenochtitlan. Pasaron 3 meses y una noche de los primeros días de noviembre de 1522, después de una cena y baile con que se obsequió a muchos convidados, la Marcaida se retiró a su recámara y algunas horas después Cortés, que estaba solo con ella, pidió auxilio y los que acudieron a su llamado la encontraron muerta. Se dice que esa tarde había estado muy contenta bailando, pero en algún momento de la celebración, Cortés intentó humillarla recordándole su procedencia humilde, por lo cual la señora pasó a retirarse. Uno de sus mayordomos, de nombre Isidro Moreno, atestiguó que poco después hubo una discusión en los aposentos de la señora. Otra mujer testificó asimismo que al entrar a las habitaciones la encontró muerta, con señales de ahogamiento en el cuello, la cama orinada y una gargantilla hecha trizas, atribuyéndose su horrenda ejecución a Cortés, aunque en ese momento se dijo que la había matado el asma. Su caso formó parte del juicio de residencia que se instruyó a Cortés a partir de 1526 y frente al cual decidió viajar a España para ver al emperador, consiguiendo al parecer convencerlo, si no de su inocencia, al menos de la conveniencia de sostenerlo al frente de las tareas de conquista. Después de todo, muchos candidatos a conquistadores procedentes incluso del ejército español
habían fracasado en Centro y Sudamérica, siendo a veces comidos por poblaciones caníbales, mientras que quienes ya llevaban algunas décadas en el Caribe antes de emprender alguna expedición, como el caso de Cortés y compañía, parecían garantizar a la corona el éxito y la durabilidad de sus violentas adquisiciones. Por todo lo anterior y ahora que está de moda el término batalla cultural, yo diría que la semana pasada se ganó la más importante de las batallas culturales, porque el fracaso de la alcaldesa de Madrid volvió a poner de manifiesto de un modo muy natural y casi unánime cuán arraigada está entre nosotros la condena de la crueldad, de la violencia y del autoritarismo, que sería en todo caso, de haber alguna, la herencia cultural de Hernán Cortés. Ayuso quiso unir su causa a la del conquistador y en verdad lo logró, solo que al fusionarse ambos horizontes, el del siglo XVI y el del siglo XXI, el peso, la insoportable gravedad del poder colonial terminó hundiendo la barca de la alcaldesa de Madrid, que al parecer encalló en las paradisíacas playas del Caribe, donde estuvo algunos días para planear su victimización, acusando de su fracaso a la presidenta de México. La verdad es que estremece pensar que haya quien se imagine cosechar alguna clase de victoria política llevando a cabo una provocación tan grosera y de tan mal gusto como intentar reivindicar a Hernán Cortés. Pero bueno, la derecha internacional parece decidida a desafiar todas las convenciones éticas de la era moderna hasta hacer triunfar uno de los dogmas más acendrados y explícitos del pensamiento conservador de todos los tiempos, y que dice más o menos así: tenemos el sagrado deber de conservar el poder. Así que ya veremos. El libro que más recomendamos sobre el tema de la conquista es sin duda el del historiador mexicano Genaro García, titulado Carácter de la conquista española en América y en México, según los textos de los historiadores primitivos, cuya primera edición corresponde al año de 1902 por la Secretaría de Fomento y que posteriormente fue reeditado por la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, impreso en México el año de 1990. Yo soy Leonardo Tenorio, muchas gracias por escuchar esta emisión de Atavismos, las voces que el tiempo no pudo callar. Nos vemos pronto, hasta entonces.